Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seguramente Instagram ha destruido mi psique y me ha convencido de que yo debo responder a modelos irreales de belleza y de riqueza, y es una cosa muy mala para mí. Pero yo le agradezco muchas cosas a Instagram. Por ejemplo, le agradezco poder estoquear a gente a la que admiro y hasta hacerme la ilusión de que somos amigos. Y fíjense que un ejemplo clarísimo de este fenómeno es Ricardo Cucamonga. Sí conozco a Ricardo Cucamonga personalmente, éramos vecinos en alguna época y de vez en cuando nos levantábamos una cejita cuando salía yo a pasear al perro. Además, Ricardo Cucamonga ya me lo presentaron formalmente el día de la premier de Cindy la Regia. Ricardo Cucamonga es el autor de, entre muchas otras glorias, digamos, de la tira cómica y el cartón mexicano de Cindy la Regia. Y el día que se hizo la película de Cindy la Regia, mi hermano Francisco González Compeán, que es el productor, me invitó a la premier y ahí estaba Ricardo Cucamonga. Pero la verdad es que nunca nos hemos ido a comer y eso es algo que hay que resolver prontamente. Pero yo los toqueo en Instagram y disfruto enormemente sus cartones. Disfruto mucho los de Cindy, pero disfruto mucho los que tienen que ver con otras formas de la realidad política, de la realidad social, de la realidad cultural y de la realidad sexual y relacionada con el género también. Y entonces de pronto un día veo un cartón que me hace reír mucho de Ricardo que dice: y fue entonces que decidí poner mi granito de arena en la lucha contra el patriarcado, decorándome las uñas. Y sale, pues digamos, de manera políticamente incorrecta, lo describiré como un chacalón dibujado por Ricardo Cucamonga, pero que está presumiendo su manicure de colorcitos a una amiga. Y yo en los comentarios, porque Instagram permite hacer eso, le pongo Jungle Red. Y, por supuesto, Ricardo Cucamonga me contesta: I've had time to grow close, mother. Y yo le contesto que Mary Haynes nos ampare. Bueno, hay muchas personas que no van a entender el diálogo que acabo de reproducir. Y hay muchas personas que sí van a entender. Ricardo Cucamonga me está buleando porque es el invitado de hoy presumiéndome sus uñas. Pero sí, pues ambos estamos citando la película The Women, una película de George Cukor de 1939, basada en una obra de teatro de Claire Bootloose, cuyo gimmick era que todos los personajes son mujeres y hablan de hombres todo el tiempo. Y esa película es particularmente un referente, yo diría que inescapable, para la cultura gay de una serie de generaciones que quizás culminen con la de Ricardo y la mía. Quizás haya poca gente más joven que nosotros que sepa qué significa Jungle Red en algún momento, cuando las mujeres quieren, digamos, arrebatar maridos o amenazar a la rival, van a un salón de belleza y se pintan las uñas de un tono que se llama Jungle Red. Y cuando al final la heroína virtuosa decide recuperar a su marido, le dice a su madre que en efecto tuvo tiempo de desarrollar garras mientras estuvo sin su marido, I've had time to grow close, mother, y que va a por él. Y esa heroína se llama Mary Haynes y las actrices que representan a esta runfla de perras del mal son Norma Shearer, Joan Crawford, Rosalind Russell, Paulette Goddard y Joan Fontaine, entre muchas otras. Bueno, a partir de ahí, a partir de ese momento me he dedicado a celebrar los chistes de Ricardo Cucamonga, contestándole con otros chistes que siempre, digamos, abrevan un poco de esa clave, porque aunque mi vida personal es una vida heterosexual, yo llevo 25 años casado con una mujer, yo me vi formado de manera muy importante en el mundo de la cultura gay, del camp y, digamos, de la jotería. Y esa palabra me ha causado problemas personales, incluso en momentos de mi vida, y sin embargo es muy importante para mí. Les cuento también de dónde viene esto. Cuando yo estaba en la prepa, y yo era amigo de los tetos del salón, tenía un amigo, bueno, no tenía un amigo, iba a ser un amigo, pero había un amigo, un futuro amigo al que yo veía en los recreos, que era este personaje hiper sofisticado, hiper culto, que se vestía súper bien, que era muy chistoso y que era horrendamente gay y que tenía una cierta manera de ironizar absolutamente todo
de burlarse de todo, pero sin mala leche, sino de caricaturizar todos los roles sociales, todos los roles de género, la manera de vestir de las personas y de ligarlo con otros referentes de otros universos, del cine, de la tele, de la literatura. Y me hacía reír enormemente. Yo decía, es que Emanuel es el cuate más cool de toda la prepa. Y yo me quiero llevar con Emanuel y me quiero llevar con la bandita de Emanuel porque todos son muy cool. Y esa fue mi introducción al camp y a la jotería, que cultivo de manera absolutamente divertida y deliciosa en mis interacciones con muchos de mis amigos y en parte de mi trabajo también. Acúseseme de apropiación cultural o de inventada, que las dos cosas se pueden a estas alturas del partido. Más allá de eso, veo con preocupación el fenómeno de cómo cada vez pues, está más lejos de el centro cultural, está más lejos de las prácticas culturales cotidianas, el camp y la jotería. Y de pronto, ver un cartón de Ricardo Cucamonga, o muchos otros, resulta eminentemente alentador y casi diré esperanzador por cómo sigue campeando y joteando en sus cartones, por cómo sigue subvirtiendo los roles de género, los roles sexuales y cuestionando la corrección política de la sexualidad contemporánea. Porque al haber entrado el closet en una gran crisis, al haberse visibilizado la diversidad sexual, al haberse universalizado o casi la noción de que amor es amor y de que todos tenemos derecho a amar a quien queramos, a lo mejor hay un daño colateral en esta ecuación. A lo mejor están amenazados de muerte el camp y la jotería. Esa es la pinche complejidad de lo que vamos a discutir hoy. ¿Cómo están? Soy Nicolás Alvarado. Me da mucho gusto recibirlos en un episodio más de La Pinche Complejidad. Es junio y la pinche complejidad de este podcast dicta que no voy a hacer un podcast dedicado a decir que amor es amor. Amor es amor, por supuesto, y cada quien tiene derecho a amar a los que queremos, y las conquistas de la diversidad sexual son importantísimas y ahora hay muchas formas de identidad sexual y de identidad de género, pero eso lo pueden oír casi en todos los demás podcasts que se van a transmitir a lo largo de junio. Y a mí me preocupa mucho ese daño colateral del que hablaba al inicio del podcast. Me preocupa mucho la pérdida cultural o la amenaza cultural, digamos, que representa para una parte, digamos, de la cultura, pues quizás la obsolescencia de el camp y de la jotería, es decir, de la teatralización irónica de las relaciones sexoafectivas y de la cultura toda como estrategia de identificación e identidad de la comunidad gay. Bueno, ¿lo dije bien o estoy completamente en modo inventada, Ricardo Cucamonga? Lo dijiste muy bien, excepto que yo creo que los personajes de esa película que mencionaste no son mujeres, son hombres, así como Sex and the City, son 4 hombres gay hablando. Y mira, muy puntual, muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Yo te agradezco mucho que te guste el trabajo y ha sido muy divertido ahí interactuar en Instagram. Y fíjate que es muy interesante esto que está pasando y qué padre que me invites a hablar de este tema, porque pues si te das cuenta, mis cartones en mucho, fuera de lo que hago con Cindy la Regia, eso tiene su... Cindy la Regia, yo siempre les digo que es como el frappuccino, mocachino, al pachino que compras, y los cartones que ves es un espresso, que es lo que yo bebo, ¿sabes? Y el que soy. Te voy a interrumpir. No estoy seguro de que Cindy la Regia no sea un hombre en cuerpo de chava regia de 18 años, pero seguiremos informando. Ahora sí, siga usted. Pues mira, mucho me da risa también eso, porque parte de lo que me decían muchas personas es que era un hombre gay, ¿no? Cuando empecé a hacer Cindy la Regia. Y tenían razón en el sentido de que el humor que ha avivado desde las primeras tiras a Cindy la Regia, pues era eso que estás hablando, ¿sabes? Ese humor disruptivo, ese humor camp, esa celebración de la feminidad desde mis ojos y de cierta manera este gusto por lo teatral, por la exageración, porque creo, y siempre como autor, creo que ese ha sido mi interés, ¿sabes? Creo que esos juegos en apariencia que parecen frívolos, banales, traen un apartado de cosas que son el discurso que uno como autor quiere decir, ¿sabes? Y lo que a mí me preocupa en mucho, hablando del tema de este podcast,
es lo que he notado que culturalmente ha sucedido, ¿sabes? Creo que hay como una especie de adormecimiento general y un rechazo al espíritu crítico, ¿sabes? Que, por ejemplo, hablando específicamente, ¿no? De ese lado de ser gay, pues hay muchas maneras de ser gay. Y bueno, disclaimer, por supuesto, de todo lo que voy a decir aquí es, por supuesto, que estoy a favor de todos los logros sociales, sobre oprimidos y demás. Eso está ahí siempre, ¿sabes? Pero lo que me preocupa es la manera en cómo la gente está callando el espíritu crítico, curiosamente desde lo más liberal, ¿sabes? Yo me crié en un pueblo muy chico, en los años 80, y con una formación muy religiosa. Entonces, le tengo aversión tremenda a los padrecitos y a las monjitas, y a las beatas, a los mochos. Yo, desde muy chico, pues recibí eso. Y de pronto, con los años, bueno, empiezo a hacer los primeros cómics que hice, con el cómic alternativo que hacía, luego lo que pasó con Cindy la Regia. En mucho ha sido reacción en contra a esa manera cerrada de ver el mundo, esa manera que te quiere dar una serie de reglas para limitar, cuestionar, ser detective, fiscalizar tu manera de pensar. E irónico, con los años, ver cómo la gente cuya agenda coincido, la gente liberal, cuyas luchas, se ha vuelto ahora más papista que el Papa, ¿no? Los cartones que estoy haciendo y de lo que hablas y lo que pueden ver ahí en mi Instagram, particularmente en mi Twitter, adicional a Cindy la Regia, pues son una exploración en eso, ¿sabes? Yo creo ahorita que, como dice John Waters, deberíamos hacer audiciones porque hay demasiados gays ya, o sea, ya necesitan hacer una audición, porque yo no estoy de acuerdo con toda la gente que ha entrado últimamente. No, a lo que me refiero es que me preocupa que una de las cosas que yo más he celebrado, yo, por ejemplo, mi drag favorita mexicana era Osvaldo Superperra, y lo iba a ver ahí al papi cuando hacía show de las hermanas Vampiro y demás. Y una cosa que me encantaba era la tremenda mala leche, esa onda disruptiva y esa onda que ha avivado el inicio del drag antes de ahora, de lo que estamos viendo, ¿no? De esta onda masiva de RuPaul y todo lo demás. El drag empezó como una reacción contra lo que se veía injusto de la sociedad, y por decir, todo ese ingenio, todo ese wit, todo eso, veo que se ha estado perdiendo con este clima cultural. Por supuesto que bueno, ¿no? Que se sea más abierto respecto a los géneros, respecto a las formas de expresión y todo, pero creo que ha ido apañado, por supuesto con lo que pasó en la pandemia, con las redes sociales, creo que ha ido apañado con un sistema que abona un fascismo, ¿sabes? Tremendo, que abona una fiscalización y una forma de estarte, primero en apariencia, cancelando, checando a personas que dicen cosas que están en contra del discurso liberal. Pero yo creo que se han estado abriendo surcos para que venga un sistema fascista que te cheque absolutamente todo lo que digas, y algo así muy, muy al estilo 1984. En ese sentido, bueno, pues los cartones que hago van en esos temas, ¿no? Y ya hablando específicamente del tema de hoy, a mí me enerva, me preocupa mucho ver cómo la gente gay de generaciones más cercanas, a mí me da mucho gusto que no tengan los problemas que por ejemplo, mi generación, yo tengo 50, ¿no? O sea, que mi generación tuvo, ¿no? La agresividad, la complejidad de estar en el closet, de muy específicamente que te pudieran botar del trabajo o sacar de vida social cuando decías que eras gay. Qué bueno que que estas generaciones no tienen ese peso, ¿no? O que se vaya diluyendo. Pero lo que me preocupa es que hay como una especie de idea general de empezar a fiscalizarnos a partir de buscar toda esta idea de justicia social, de apoyo a causas liberales, de fiscalizar, exponer y fulminar a cualquier persona que exprese un tipo de pensamiento disidente. Por ejemplo, lo notas mucho en el humor, ¿no? Pues cuántos casos, ¿no?, de humoristas y de personas que se dedican a hacer comedia no se ven. Y me preocupa en particular porque una de las cosas que yo más aprecio y que más me han sostenido de adolescente, me di cuenta pues, que me gustaban los hombres, que yo quería
hacer una vida en ese sentido y en un contexto como el que te digo, me preocupa ver que se ha perdido ese ingenio, esa habilidad para lidiar con lo difícil de la vida en la misma gente gay. No me gusta decir comunidad gay, pero llamémoslo de esa forma, ¿no? Déjame contextualizar, digamos, el fenómeno que me parece importante y déjame contextualizarlo haciéndoles primero una antirecomendación bibliográfica. Si ustedes quieren entender qué es el camp, no lean Notas sobre lo camp de Susan Sontag, que está en contra de la interpretación. Susan Sontag es una notabilísima filósofa de la cultura, pero en efecto ese ensayo son notas, es decir, está como arrojando hipótesis para ver si logra entender qué es el camp y, digamos, intuye que hay una conexión con el mundo gay, pero no la acaba de entender, lo confunde con el kitsch. Es seminal en ensayo en el sentido en que es el primer texto que habla sobre camp, pero es un texto que no entiende bien el camp y Sontag misma lo admitió años después. Si de veras quieren entender el camp, déjenme recomendarles un libro raro y curioso que eres capaz de conocer, Ricardo Cucamonga, que se llama Incongruous Entertainment de Stephen Cohan. ¿Lo conoces? No, pero lo voy a buscar ahorita mismo la nota. Te lo voy a regalar. Bueno, Incongruous Entertainment es un ensayo sobre los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, los musicales de Esther Williams o los musicales de Judy Garland, como constructos camp. Pero en su introducción tiene un ensayo absolutamente brillante que hace, digamos, una historia y una sociología del camp que me parece importante citar a estas alturas del partido. El camp es hijo del closet y eso es muy importante que lo entendamos. Es decir, ¿para qué servía el camp? El camp servía para, en una comunidad no solo marginada, sino perseguida socialmente, y en ese momento creo que sí se valía hablar de comunidad porque había, digamos, una resistencia política. Los gays, los hombres homosexuales, es un fenómeno eminentemente masculino, tuvieran manera de identificarse y no solo de identificarse, sino de subvertir el status quo. Ahora se habla mucho y con mucha solemnidad de la heteronormatividad, es decir, y en efecto es un fenómeno que existe. Toda la cultura tiende a pensar todo el tiempo que todos somos heterosexuales y que todos queremos relacionarnos en una pareja de un hombre mayor y una mujer menor para reproducirnos. Esa es la heteronormatividad, la no aceptación de otras formas de familia y otras formas de pareja o de no pareja, de otras formas de vivir la sexualidad o de vivir el género. Pero justamente lo que hace el camp es burlarse todo el tiempo de la heteronormatividad. Es decir, lo que hace el camp, y eso es lo que a mí me parecía tan atractivo de mi amigo Emanuel en la prepa, era ver cómo finalmente todos somos unas inventadas. Es decir, ver cómo finalmente todo el género, todo el sexo y todas las relaciones humanas y todas las identidades culturales son performativas. Cómo todos siempre estamos haciendo el papel de Nicolás Alvarado o el papel de Ricardo Cucamonga o el papel de Eric Estrada o de Sarah Jessica Parker, y en realidad estamos todo el tiempo abonando a un constructo y ese constructo es irrisorio porque es fake. Es decir, finalmente el camp lo que hace decir todo el tiempo es todo es fake. Tan falsa es tu heteronormatividad como mi identidad gay. Tan falsa es una draga como un padre de familia de 45 años con 2 hijos, porque finalmente todos somos extraordinariamente más complejos y todos estamos asumiendo nada más un rol. Y este ensayo lo dice de manera totalmente brillante y hace, digamos, como una genealogía del camp. El camp fue una estrategia de supervivencia en un mundo profundamente homófobo, pero ahí viene, digamos, el punto de quiebre de la cultura gay, que es Stonewall. Lo voy a decir en patines porque también está dicho hasta el cansancio, pero en 1968 en el Stonewall Inn, un bar del Village neoyorquino, viene pues una revuelta de los parroquianos que incluyen a muchos hombres homosexuales, a muchas lesbianas, algunos trans, y que no se dejan, digamos, maltratar por la policía siendo objeto de una redada, y ahí surge, digamos, el primer gran movimiento gay. Todos los movimientos gays, todos los prides son herederos de Stonewall. Mucha gente dice que el camp se murió con Stonewall, Ricardo. Mucha gente dice que al organizarse políticamente
un movimiento gay en 1968 en adelante, el camp dejó de ser útil. Esta estrategia de subvertir la cultura a partir del humor dejó de ser útil. ¿Tú sí crees que cuando menos tuvo un lleguesín después de 1968? Es decir, ¿crees que había un filón más rico del camp y de la jotería antes de Stonewall y que, digamos, la erosión del closet fue erosionando el camp? Pues mira, yo lo vería como la cadena que nos ha llevado al clima que tenemos ahorita, ¿no? No creo que haya sido así tan radical, porque si ves la presencia de camp en estas décadas que siguen a Stonewall, pues lo notas firme en otras manifestaciones, ¿no? O sea, quizá no en el musical. De hecho, me llama mucho la atención que lo digas, porque he estado viendo últimamente musicales de Mel Brooks, ¿no? Por alguna razón me puse a ver de nuevo los The Producers, el que viene, La loca historia del mundo. Me llamaba la atención el uso precisamente de las técnicas, exageración, artificialidad, por una persona judía para dar ese giro del que estás hablando, ¿no? Yo quiero exponer algo con lo que estoy en desacuerdo, una situación injusta, una situación artificial, y lo voy a hacer a través de la manera más exagerada de manifestación, en ese caso el musical. Yo creo que el camp ha encontrado otras maneras. A mí lo que me gusta precisamente de ello es el poder de resistencia. Incluso ahora creo que es muy necesario una versión del mismo para todos estos nuevos inquisidores, todas estas nuevas formas rígidas de pensamiento expresadas en todas estas personas. Pensemos, no sé, ya sabes, lo que se ha vuelto ya un clichesazo, ¿no? La persona de pelo naranja, de pelo rosado, quejándose de todo. Es casi un clichesazo, ¿no? Quejándose de todo y buscando. ¿Te acuerdas de la Church Lady de los años 80 de Saturday Night Live? Claro. Bueno, creo que se necesita ahora una versión de la Church Lady en una de estas personas no binarias de pelo naranja o de colores, precisamente para evidenciar los nuevos mecanismos de algo que tenemos los humanos, ¿sabes? Ser tribales y controlar el pensamiento ajeno, ¿no? En la pregunta específica que me haces, yo creo que ha sido progresivo. Yo no lo atribuiría específicamente a la revuelta de Stonewall, ¿no? Lo atribuiría más a la adhesión de la gente gay una vez que se van derribando las restricciones. Entre más te sales de gueto o de sociedades cerradas, te vas, creo yo, haciendo más a la forma de discurso general, y los problemas creo que hay que buscarlos en ellos, ¿sabes? O sea, cómo socialmente, con la ayuda con la polarización que tenemos ahorita, con la ayuda de las redes sociales y su lógica, y con el mal uso de esta lógica woke, por decirlo, de cómo busca limitar el pensamiento y las expresiones disidentes del pensamiento humano. Y por ahí es donde me preocupan a mí como humorista las cosas, ¿no? A ver, yo justo quiero preguntarte a ti como humorista cómo te ha ido en ese sentido. Tú, en efecto, lo decías al principio hasta que te interrumpí arteramente, pero ahorita te voy a dar chance de retomarlo. Tú tienes, digamos, la versión frappuccino, que es Cindy la Regia. A mí me parece que Cindy tiene, digamos, un intertexto gay muy gozoso y muy camp, pero en efecto está diluido para consumo masivo, pues. Y luego tienes la parte de el cartonista, digamos, puro y duro, diré, no solamente gay. Hay todo un filón de tu obra que hace interpelaciones políticas muchísimas, sociales en general muchísimas, pero que incluye, digamos, como un subsistema gay, si quieres, en donde hablas mucho y diría gay, no LGTB, sino tú hablas sobre todo de la identidad de los hombres homosexuales, y se entiende muy bien porque es lo que conoces. A lo mejor nos falta el gran caricaturista trans en México y no ha salido, pero pues no ha salido. Tú hablas específicamente de lo que conoces y eso se entiende. En ese sentido, eres muy subversivo. No solo tienes un humor frecuentemente muy camp, que podría ofender, digamos, a generaciones más jóvenes, sino al mismo tiempo haces cuestionamientos frontales muy directos a la solemnidad y a la intolerancia con que es vivida la sexualidad en términos contemporáneos, y a veces a la frivolidad que hay detrás de esa solemnidad. ¿Cómo has logrado sobrevivir en este ambiente, además, en donde mucho de tu trabajo viaja por redes sociales? ¿Ha cambiado la reacción del público, y del público gay específicamente,
al Cucamonga no de Cindy, sino al Cucamonga de autor, digamos, a lo largo de los años? Sí, a mí, por supuesto, me encanta lo que he hecho con el personaje, lo que ha sucedido con él. Eso es algo de lo que me enorgullezco y me gusta mucho. Pero, pues, siendo honestos, donde más me encuentro es en estos cartones que no tienen, pues, como no tienen, no responden, digamos, o sea, no son cartones que publico en un periódico y demás. Y como no es un medio que tiene, bueno, hasta cierto punto restricciones, ahí, pues ahora sí que me suelto, ¿no? Me voy como gorda en tobogán, o pues se diría ahorita como persona de belleza distinta en tobogán. Sí, fíjate, yo me doy cuenta que si hiciera, y respeto a los colegas que lo hacen, ¿no? Si yo hiciera pura celebración de las cosas, ¿no? O sea, si por ejemplo lo que estabas diciendo ahorita de amor es amor y yo nomás subiera corazones con la bandera LGBT y me estuviera quejando de lo que la mayoría de la gente casi como template se queja, ¿sabes? Tendría más seguidores, tendría más celebración de las cosas que digo, pero me aburriría mortalmente, ¿sabes? Precisamente, a mí no me gusta esa onda por ejemplo, ser el caricaturista gay o ser el dibujante homosexual. Siempre he estado en contra de eso porque creo que también te pone un corsé, ¿sabes? Pues porque Pero tu identidad sí, es más compleja no, que eso y tus intereses son más complejos que eso, más diversos. como cualquier otra persona. O sea, muchas colegas les pasa de yo no quiero ser literatura para mujeres. O sea, yo soy una persona que hace literatura, que nace de ser una mujer. Yo soy un caricaturista que es gay en su alcoba, pero eso no define específicamente los contenidos que yo hago. Y sin embargo, debo reconocer que si no hubiera sido gay, no estaría pasando todo esto, ¿sabes? En mucho el sentirme fuera de la sociedad en la que estaba, de dar un paso atrás y ponerme a ver los mecanismos en los que desde mi punto de vista funcionan las cosas, pues generó un tipo de visión y supongo que muy de la época con estos usos de la ironía, con estos usos de la mordacidad, este rollo del tipo de humor que se llevaba en los 90, ¿no? Un poquito, ¿no? O en mucho más bien pasivo-agresivo y de ponerte un paso atrás y de decir las cosas con mordacidad, con sarcasmo, con ironía. Eso, bueno, pues a mí me nutrió porque estaba en mis 20 cuando eso estaba pasando. Y respecto a lo que preguntas, veo como algunas personas reaccionan desfavorablemente a ese tipo de humor, hablando específicamente de hombres gay. Te interrumpo. ¿Reaccionan desfavorablemente más ahora que antes? Es decir, ¿esas reacciones son más de ahora que de los 90? A eso iba, ¿sabes? Y creo que es el kit de esto, ¿sabes? La mayoría de los hombres gay que, por ejemplo, leen mis cartones, sobre todo en Cindy lo noté desde el inicio, celebran porque encuentran su mismo tipo de humor que les ha ayudado a sobrevivir muchas situaciones durante los años desde que eran niños, ¿no? Y creo que eso se trasluce en ello y se conectan con eso. Pero las reacciones de las que estamos hablando, esto es los aspavientos, las acusaciones inmediatas, las ganas de cancelación instantáneas, los veo más bien como una nueva teatralidad, ¿sabes? Creo, de hecho, a mí me alucina ver cómo personas que hace 5 años estaban reaccionando de una manera totalmente distinta, ahora son más papistas que el Papa, ¿no? Yo les digo que son las chabelitas de ahora, ¿sabes? A mí me gusta mucho, pues así como me gusta el K, me gusta mucho el retro, ¿no? O sea, a mí me fascina todas estas, los 60, los 70 y demás, y siempre estoy buscando revistas y material de la época. Y me llama mucho la atención ver cómo cuando aparecen los hippies, las revistas manejaban de una manera muy similar a cómo ahora se está manejando toda esta situación digamos, del género fluido, la forma en la que se presenta el apoyo a la gente trans en las revistas. Yo los llamo los nuevos hippies pop de ahora, ¿sabes? Porque al igual que mucha gente se subió a la lógica, al espíritu de la época, cuando salen los hippies, ahora veo que instantáneamente todo el mundo se pone mentalmente se pone la gorra, el disfraz de yo soy una persona defensora de los derechos de los oprimidos, pero de una manera
artificial, para mí hipócrita, falsa, porque son las mismas personas que de hace 5 años no tenían estos y no lo veo como que hayan, digamos, despertado, ¿sabes? Más bien veo que están tratando de satisfacer su situación narcisística a partir de que sean celebrados por la nueva moneda que es ser moralmente puro, pero que todo el mundo sepa que eres moralmente puro. Esas personas son las que reaccionan desfavorablemente a esto y yo constantemente hablo con los colegas de esto, de que creo que lo preocupante, cómo se crea una idea general de que es correcto. No sé si viste ese cartón. Tengo un cartón de una tipa que está asesinando a un tipo con un cuchillo y llega otro tipo y está aterrado y ella voltea y le dice, no, espérate que veas lo que puso en su Twitter y me vas a entender por qué esto está bien. Sí, lo vi. Más que darte muchos discursos, creo que estos cartones hablan de cómo yo veo estas reacciones y este nuevo clima cultural, ¿no? Te voy a decir que además yo lo que lamento, pues, es cómo este giro militante de la identidad sexual y de la identidad de género roba de mucho de su potencial y de su talante subversivo al universo, digamos, de las disidencias sexuales, para ponerlo en términos contemporáneos. Es decir, pues, ¿cuál era para mí el atractivo? O sea, ¿por qué quería yo juntarme con la bandita de el compañero gay de la escuela? Pues porque había una idea muy transgresora de todo. Había una idea muy transgresora de la moda, de la cultura, de las relaciones humanas, muy cuestionadora. Y eso era muy divertida, porque eran los cool, porque eran los rebeldes, porque allá había, digamos, algo que pues no eran la porrista y el jock, digamos, para ponerlo en términos culturales gringos, sino había una visión subversiva y contestataria del mundo que estaba interpelando las cosas y que estaba interpelando los comportamientos y los roles, y que era, lo voy a decir, intrínsecamente política. Una de las cosas en las que se equivoca mucho Susan Sontag es en decir que el camp no es político. No, el camp no es político como lo es el Partido Comunista de la Unión Soviética, digamos, pero el camp es político en términos en que está cuestionando el statu quo sexual, social, cultural de manera permanente. Y lo que yo siento es que, digamos, a partir de esta nueva militancia woke de la diversidad sexual, en donde hay un discurso de la opresión sistemática, digamos, y de la equidad sistemática, digamos, en donde todos somos iguales a todos todo el tiempo, pues empiezan a no celebrarse las diferencias y empiezan a no cuestionarse los prejuicios, sino todo termina derivando en una homogeneidad, pues digamos, absoluta. Pensemos en los grandes provocadores de la cultura gay, pensemos en una persona como John Waters, que se burla hasta del camp, por ejemplo, o pensemos cerca de John Waters en alguien como Divine, pero pensemos en un escritor como Edmund White, es decir, todo ese filón de la cultura gay es un filón extraordinariamente subversivo. No se le quitan un poco los dientes a la cultura gay, no solo, digamos, para interpelar la sexualidad de los hombres que tienen sexo con hombres, sino para interpelar todo, Ricardo, es decir, la cultura, la política, la feminidad, porque finalmente era muy interpelador de todo el camp, ¿no? Mira, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Lady Bunny. No sé si ubicas a esta drag. Es una drag no, que cuéntame. desde los años 80 es la que hizo Wigstock, ¿no? Lady Bunny fue, junto con RuPaul, de las presencias de la escena neoyorquina ya en los 80, 90, y es la que crea este festival Wigstock, que es, digamos, un pilar de... Por supuesto estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero creo que todas estas observaciones permean, ¿no?, a lo que luego pasa aquí en México, lo que vemos, el tipo de expresión que de las cosas que vemos. A mí me gusta mucho que ella constantemente hace este tipo de afirmaciones como la que acabas de hacer, ¿no? Ella le tocó una época muy desfavorable en la que sobrevivió con un tipo de camp escatológico, con un tipo de camp muy político, pero ella constantemente está hablando de su visión política que tiene, ¿no?, liberal. Pero no lo hace, en su comedia no lo hace explícito. Su comedia, sin embargo, confronta a partir de este tipo de personaje, que es para mí la esencia del camp. Un personaje disruptivo que constantemente está observando la cultura en la que vive y constantemente se está riendo de ella, ¿no?
lo problemático que yo encuentro en estos giros nuevos, en los que lo definiste muy bien, ¿no? Como esta necesidad de que todos seamos iguales, o sea, todo lo que se llama lo políticamente correcto, que nadie sea discriminado, ¿no? Básicamente. Lo que está haciendo en mucho, y bueno, ya sé que es un cliché, es ahogar las posibilidades del humor, porque el humor necesita ser disruptivo y necesita plantearse y plantarse frente a los mecanismos que buscan ajustar tu pensamiento y ajustar tu manera de actuar. Y el problema ahorita es que veo que se ha creado una idea general de que es correcto, que es hasta loable, que una persona, más bien un grupo, porque siempre son grupos y tribus, destruya a otra persona que manifieste cualquier tipo de forma de disentir, en este caso con el humor, ¿no? Por decir así, cualquier persona que es como comediante, como humorista, busque reírse de, digamos, por ejemplo, la gente que trata de cancelar a la de Harry Potter, la Rowling, y utilice una forma de chiste, de broma, que sea contraria al checklist del pensamiento liberal y correcto actual, en vez de dialogar con esta persona, de dialogar con estos contenidos, la reacción inmediata es una fulminación, ¿sabes? Es una pulverización de la persona que lo genera. Y el problema para mí es cómo se acepta, cómo es una conducta aceptable eso, y no solo eso, loable, porque eso se hacía en cualquier fascismo que quieras, ¿no? O sea, no me acuerdo dónde leí últimamente eso, o sea, los fascismos son emoción, no son lógica y pensamiento, no es racionalidad, es emoción. Los populismos, los fascismos van a eso, ¿no? Y me preocupa como autor eso. Fíjate, muchas veces creo cartones, los subo y luego me empiezan a temblar las piernas porque digo, oye, estoy hablando de un tema que que ya ha pasado, o sea, ya ha pasado que un par de personas le sacan, ya sabes, el pantallazo y tratan de hacer, a lo mejor te suena este fenómeno, tratan de hacer un pedo en las redes sociales. No tú. Ya hasta me acuerdo, o sea, personas que han escrito a medios en los que he estado, así, ya sabes, el correo de no puedo creer que empleen a esta persona que dice esto, ¿no? Que hace un chiste con esto. Esas cosas sí me han sucedido, y no nada más conmigo. Veo que el problema es en mi caso, ¿no? Con los caricaturistas. Te van creando un sensor interno, ¿sabes? Una chabelita interna que te está ahí diciendo, híjole, pero si dices eso, pues a lo mejor ya no publicas aquí, ¿no? A lo mejor ya no puedes acceder a tal cual cosa, a lo mejor pues ya te vas a quedar nada más en publicar en tus redes sociales, ¿me explico? Eso es el problema que yo veo de estas cosas. Pero además déjame decirte algo que me interpela todo el tiempo. Pues justamente lo que buscaba el camp era desafiar la heteronormatividad. Es decir, había una sociedad, si quieren una sociedad patriarcal, para decirlo en términos woke, que decía la única manera de vivir la sexualidad es entre un hombre mayor y una mujer menor con fines reproductivos. Eso es la heteronormatividad. Y el camp llega y dice no. Y a partir de eso empiezan a surgir los estudios queer y el feminismo empieza, digamos, a abordar también las homosexualidades, y aparecen dos autoras que también les recomiendo mucho si les interesa el tema y que son fundamentales. Judith Butler, en Gender Trouble, lo que hace decir es: el género es un constructo cultural y el género es mutable. No es que yo sea gender fluid porque decidí que soy gender fluid en una militancia, sino todos somos más o menos femeninos en ciertos comportamientos, en ciertas elecciones, en ciertas maneras de vestirnos, y vamos siendo lo más o menos Nicolás, en esos momentos. No sé si sepas, pero ella escribió eso cuando le estaban cortando la barba en el barbero. Exacto, totalmente. Y luego es un gran cartón de Cucamonga. Y luego aparece Eve Kosofsky-Sedgwick, que lo que dice es, y lo dice muy a la saga de Ferenczi y de Freud, es
a ver, la preferencia sexual también es mutable y también se mueve en un continuum, y la homosexualidad pura y la heterosexualidad pura son infrecuentes, y no solo estamos todos, digamos, en algún punto de la bisexualidad, dependiendo de lo que nos interese, lo que nos guste, lo que nos atraiga, cómo nos comportemos sexualmente, etcétera, sino que esto no es fijo e inmutable de una vez y de por vida. Es decir, y todos conocemos, a mí ahora justamente alguien me contaba la historia de su tío que vivió muy feliz muchos años con una pareja hombre, y a la muerte del tío, la pareja hombre construyó un matrimonio de muchos años muy feliz con una mujer. Es decir, nadie está obligado a tomar una decisión de una vez y para siempre sobre su género o su sexualidad. Y justamente esta hiperpolitización de la sexualidad y del género, esta militancia, pues sí nos llevaría a una nueva normatividad, ¿no, Ricardo? Mira, a mí me molesta de eso que estás hablando en específico, ver cómo se está metiendo este tipo de cosas donde no debería estar. Esto es en la alcoba, ¿sabes? O sea, a mí me preocupa ver cómo la gente no se da cuenta que permea esta manera de cerrar el pensamiento, tu sexualidad. Al caso que cuando, por decírtelo anecdótico, cuando vas a ligar, la gente constantemente se está disculpando, o sea, en relación, por ejemplo, hombres con hombres, ¿no? De que vaya a expresarse de una manera incorrecta, moralmente incorrecta. Entonces yo muchas veces le digo a la gente, oye, perdóname, pero en la alcoba no hay moral. No hay moral en el sentido de que todos esos pensamientos está bien pues que sean expresados pues cuando quieras hacer cosas sociales, pero tu sexualidad y tu alcoba, aquí en la alcoba, o sea, es la alcoba. Bueno, y no tiene que ser en la cama a fuerza, puede ser en otro punto de la alcoba, lo dijiste muy bien. A lo que voy con esto es, yo he decidido utilizar el humor precisamente para favorablemente poner a pensar a alguien en por qué está incidiendo, por qué me estoy poniendo nuevos corsets, ¿sabes? O sea, por qué si he batallado tanto para salir del closet, ahora resulta que tengo que escribir una tesina antes de acostarme con alguien. Antes de ligar con alguien. Yo estoy en contra de todos los mecanismos que me recuerdan a los mecanismos que usaban los padrecitos conmigo para que conociera que la masturbación me iba a llevar al infierno, ¿me entiendes? Eso es lo que me choca. Ricardo Cucamonga, te agradezco muchísimo haber compartido esta mañana, y además de bomberazo, porque los toqué en Instagram a medianoche para que viniera la pinche complejidad. Te agradezco enormemente, Ricardo, haber compartido la pinche complejidad de las sexualidades y los géneros este día conmigo. Gracias. Y a ver, pregunta, y puedes echarme toda la lista. ¿Dónde, en digital, en impreso, tú solito, con medio, dónde te podemos seguir y leer? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, un gusto tus comentarios ahí a mis cartones, como un gusto estar aquí contigo. Me pueden encontrar, pues a Ricardo, hay dos cosas. Si les gusta las dos, opten por ellas. Si les gusta el frappuccino, que es Cindy La Regia, está Cindy La Regia en Twitter, está en Instagram y en Facebook. ¿Como Cindy La Regia tal cual? Yo soy Cindy La Regia en Instagram, está Cindy La Regia en Twitter y en Facebook. Y mi trabajo, del que hemos estado hablando de estos cartones, están como Ricardo Cucamonga en Instagram, están como Cucamonga MX en Twitter y como Ricardo Cucamonga en Facebook. Pues ahí pueden encontrar mi trabajo, y pues si les gusta ese tipo de humor, pues encantado ahí de compartirlo con ustedes. Y si como a mí les gusta el frappuccino y el espresso, pueden seguir a los dos. Ricardo Cucamonga, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Pinche Complejidad. Les recuerdo que La Pinche Complejidad, un podcast de El Heraldo Podcast, puede consultarse en Spotify, Amazon, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde suelen ustedes escuchar podcast. Les recuerdo que mi Instagram es Nicolás Alvarado Lector, y si se los olvida, siempre me van a encontrar comentando los cartones de Ricardo Cucamonga. Entonces está muy fácil encontrarme, y vámonos a jotear a otra parte, Ricardo Cucamonga. Hasta luego.